Queridos amigos, y nunca lo digo con mayor propiedad, porque veo vuestras caras y sois todos amigos de siempre, míos y mucho más de José Luis. De alguna forma, podríais decir, querido amigo, ¿y quién es la cara de este hombre que nos está hablando? Porque después de 70 años con gafas, estar sin ella me resulta extraño a mí y supongo que también os resultará extraño a vosotros. Es que me han operado de catarata y no he recuperado hoy la visión correcta. Pero esto de la catarata viene muy bien para la misión que hoy se me encomienda, para la catarata de cosas que se pueden decir de José Luis Ruiz. Tú lo sabes, José Luis. Yo no sé todas tus cosas, pero sé muchas de ellas. Y como normalmente los presentadores se olvidan de su misión y quieren ser ellos los presentados, autopresentados. Yo no lo voy a hacer, José Luis, porque eres tú el dueño de la palabra, el dueño de la idea y el dueño de la exposición que vas a hacer. En cualquier caso, y sigo hablando contigo, José Luis, porque vosotros lo conocéis perfectamente, al igual que yo, son tantas las facetas de él, que si he sufrido una catarata en los ojos, una catarata de emociones, una catarata de recuerdos, una catarata de experiencia, me vienen a la mente al hablar de José Luis. Como digo, no voy a exprimir el limón, porque sabiendo lo riguroso que es, estoy convencido que por mucho que haya querido comprimir su extensísimo conocimiento de lo que es el cine en general y el cine en Huelva en particular, tendrá necesidad de un tiempo que es el que debe dedicarse a la conferencia y no a la presentación. En cualquier caso, y aunque seamos hoy muy pocos los amigos aquí nos encontramos, podemos intentar chulear, podemos intentar decir que qué buenos somos que estamos aquí, porque realmente así tendría que ser. Pero yo no me acordaba, y mira que soy futbolero, que competíamos con el Real Madrid. ¿Con quién hemos topado? Con todo, con la fama, con el dinero, con la proyección mediática, con todo. De modo que en cualquier caso sois heroicos los que aquí estáis. Y de alguna forma quiero también, porque creo que es mi obligación, felicitar a la Fundación de Manuel Flores Jimeno por su interés en todas las cosas de Huelva, porque organiza una serie de conferencias de las cuales yo no tenía ni idea. Supongo que Manolo quería eximirme de la obligación de venir, que hubiera sido una obligación muy gustosa, sabiendo que normalmente a esta hora los abogados estamos muy ocupados. Pero te emplazo, Manolo. Esta es la sexta conferencia que organiza tu fundación. En la séptima, avísame. Posiblemente tal vez yo no pueda venir, pero me quitaría un rato de la presencia de salud que vendría encantada. De modo que, por favor, me avisa en la séptima. Con lo cual estamos ya obligadísimos a venir. Y es también de llamar la atención los temas. Los temas son reflexiones sobre Huelva, reflexiones. Quiere decir que es un ejercicio intelectual profundo, amplio, pero que no necesita una respuesta inmediata, que no exige, que no chilla, que no sale a la calle, que no hace manifestaciones, pero que hace pensar a las autoridades, hace pensar al público al que llega y hace en definitiva de alguna forma encaminar una determinada actuación política después de una reflexión tan profunda como la vista de los títulos de las conferencias anteriores se hacen aquí y como hoy va a ser un aspecto muy determinado José Luis Ruiz. José Luis, la que te espera. ¿Cómo se puede enjuiciar a José Luis Ruiz? Todos lo conocéis y sabéis nuestra profunda amistad. Sabéis también que por eso podría no ser totalmente cerca de la realidad las cosas que él voy a decir. No son cerca de la realidad, son mínimas de la realidad. Son una pequeña semilla del profundísimo árbol cultural que José Luis ha tramado. José Luis como persona tiene muchísimas virtudes. Las calibráis, las calibramos todos, pero yo destacaría algunas. Su sentido de la lealtad, su sentido del compromiso y su sentido, vamos a utilizar una expresión muy vulgar pero muy gráfica, de la cabezonería. Cuando se le mete algo en la cabeza, José Luis lo consigue porque José Luis no ceja un momento de intentar que aquello que él ha pensado y de cuyo convencimiento de verdad está convencido, llegue a todos y se plasme en alguna idea. De ahí que la gran personalidad en este sentido de José Luis haya reflejado una de sus principales preocupaciones y actividades culturales, el cine. ¿Qué dice Salud? ¿Que no se oye bien? Hasta aquí me llama la atención mi mujer. En definitiva, como tengo siempre que hacerle caso, supongo que ahora se oirá bastante mejor.
Y en las múltiples cualidades de José Luis hay que destacar, dentro de su amplia curiosidad cultural, más que curiosidad, la curiosidad es intelectual, lo cultural es aprovechamiento de esa intelectualidad, su magnífica obra en el tiempo que fue concejal o teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de Huelva. Estuvo tan sembrado en su actividad que parecía que realmente éramos la ciudad culta que aparentábamos. No lo éramos, pero José Luis conseguía darle el barniz que la gente percibía y que tenía la proyección nacional. Y de alguna forma esto entroncaba ya con lo que hoy nos ocupa, su enorme preocupación por el cine. José Luis tenía antes una preocupación previa, una obligación profesional, que era la de conocer la hostelería, siguiendo los pasos de su padre don Antonio en el Hotel Victoria y luego en el Hotel Tartesos de Huelva. Ahí aprendió algo lo que es la comunicación humana, lo que es abrirse a la gente, lo que es prestar un servicio, el hotelero, pero que se puede extender a todas las actividades de la vida, lo que tú hiciste, José Luis. Con independencia de este aspecto cultural municipal del que hemos hablado, hay que hablar del cine. José Luis fue siempre un enamorado del cine, incluso cuando en la terraza, cine de verano, se llamaba la terraza, que colindaba con las habitaciones del hotel, tenía que aguantar la protesta de los hospedados que no podían dormir ante el ruido del cine, y José Luis quizás para protestar estaba ya tan prendado del cine que se enganchaba de la película que de alguna forma perturbaba el descanso de su hotelero. De ahí su inmensa curiosidad cinematográfica. ¿De qué os reís? Es que está uno hablando y ve a dos mujeres riéndose ahí. ¿Qué barbaridad he dicho? Bueno, no contesta, que se lo hace. Dios mío, además me perturban, ya no me acuerdo de por dónde iba, sí sé por dónde iba. Iba exactamente en el cine. E iba en aquellos círculos de estudio que eran como los de Acción Católica, pero mucho más divertidos, que se celebraban en la Casa de Sindicato de Huelva. Había auténtica intelectualidad, había auténtica curiosidad, había auténtica honestidad, pero todo ello no nacía de cada uno de los pesos o de los intelectos de los espectadores. Aquello salía de lo que José Luis transmitía, de su entusiasmo por lo que hacía, de su curiosidad universal, de cómo sabía profundizar en aquello que es lo más íntimo del cine, la intención del productor, del director en su caso. Lo hacía así y de tal forma consiguió un núcleo tal, con cierto matiz político, no éramos bien vistos por las autoridades del régimen, que desembocaron luego en este grandioso paso por la cultura en Huelva, para la proyección exterior de Huelva, para el conocimiento de Huelva, que fue el Festival de Cine, que va ya por su 47 edición, no sé, montones de ediciones. Todas esas ediciones tenían tener una personalidad única. José Luis Ruiz concibió la idea, la ejecutó con su cabezonería, consiguió que otras personas nos implicáramos, con absoluto desinterés, con absoluta praxis en cuanto al resultado. Y todo esto fue obra de José Luis. Su aspecto cultural siempre lo digo al cine. Hay pocas personas en Huelva que hayan viajado tanto como José Luis, que conozcan tantas facetas de cualquier país que ha visitado varias veces, que hayan comprendido y puesto en vigor la cultura nueva que conoce, que de esto lo lleva al cine. Pero él se va a limitar hoy, al parecer, yo creo que le reflexionará mucho más sobre el cine en Huelva. De esto sí que sabe más que nadie, no solo por su afán de estudiar, sino por la vivencia íntima que tuvo. Yo tenía que, siempre nos pasa igual, ¿eh? A los que presentamos nos sentimos autopresentados y no tenemos que presentarnos nosotros. Hay que presentarte a ti. Y hay que presentar con su última actividad cultural la creación de latitudes, que es muy cinematográfica. Es como el cine mudo o como aquellos cuadros que se proyectaban en el Prado de Sevilla, que era la imagen fija de alguna película. Porque Latitudes, en su expresión tanto fotográfica, recuerda la escultura, recuerda, como digo, al cine mudo, recuerda la emoción de los personajes esculturados, recuerda también la belleza del paisaje, recuerda en definitiva lo que es el cine. Mejor que nadie lo sabe José Luis, mejor que nadie me lo vaya a transmitir. Muchas gracias por haberme escuchado. Y José Luis, tuya es la palabra, tuya es la conferencia, tuyo es el saber, tuyo es el arte. Adelante. Efectivamente, hablar después de Juan José, si es difícil, es mucho más.
mucho más. Porque Juan, la fluidez de palabra, digamos, la repentinización de lo que quiere decir, sus recuerdos, pues realmente son muy difíciles de igualar. Juan para mí es un maestro en todo sentido de la palabra, un maestro de la vida, no solo en su profesión, sino a todos los niveles, ¿no? Pero en fin, hablemos entonces de cine, que es lo que nos trae esta noche aquí. Es las relaciones de Huelva y el cine. Cuando el presidente de la Fundación, Manolo, me dijo de intervenir en esta amplia relación que él ha diseñado con respecto a las reflexiones sobre Huelva, me dio, y os lo digo sinceramente, cierto pavor, porque hablar de cine, que aparentemente es una cosa frívola, aparentemente, cuando otros intervinientes han hablado del el urbanismo en Huelva, de la problemática del agua, de una serie de circunstancias que realmente interesan a la sociedad a nivel global. Y realmente justamente de sus reflexiones se pueden deducir una serie, digamos, de factores de solución, etcétera, etcétera. Pero en fin, realmente, como decía, el cine no es solo entretenimiento, el cine es arte, el cine es industria, forma parte de nuestra cultura, es un reflejo de nuestra manera de ser, de la sociedad que refleja. Entonces, evidentemente, las relaciones de Huelva-Cine han sido mucho más fluidas de lo que nosotros nos creemos. En cuanto a rodajes, en cuanto a eventos, en cuanto a una serie de cosas que atañen y que yo, de una manera no académica, no de una manera cerrada y seria, sino de una manera abierta, de una manera que podamos llamarle charla más que conferencia, porque sería bueno incluso que ustedes intervinieran, pues vamos a empezar con lo que nos trae hoy. Yo he distribuido mi charla en 4 o 5 secciones. La primera, el origen del cine. El origen del cine, como ustedes saben, está en París, se da en 1895 en el Gran Café del Boulevard Capucin, de la mano de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière, que 2 hermanos nacidos en Lyon, que para los franceses y para todos los europeos son los creadores del cine, no así para los americanos, que creen que es Edison. Fue tal el impacto que suscitó aquella primera sesión cinematográfica en el Gran Café, que los Lumière, a pesar de que pensaban que esto no podría tener mucho futuro, pues hicieron una gran expansión de su nuevo invento, a tal punto que un año después, en 1896, se presentaba en Madrid, en el Café de Rusia, en la carrera de San Jerónimo, una primera sesión de las imágenes en movimiento, que es el cine. En este caso, promovida por un empleado de los hermanos Lumière, que era Alexander Promio. Pero es que en 1896 el cine está ya en Huelva. El cine, por primera vez, se da en un espacio, un teatro, Teatro Colón, que estaba en el Paseo Santa Fe, la esquina que forma con la calle Velarde, creo que es la que baja, ¿no? Velarde, más o menos donde está el colegio, desde el colegio de las esclavas hasta la otra esquina. Su propietario era un tal Jiménez, Francisco Jiménez, que no era otro que el tío de Juan Ramón Jiménez. Se hizo realmente todos los periódicos hablaban del acontecimiento que iba a vivir Huelva en aquel momento, en aquel día, y se programaron 3 sesiones. Pero fue
muy dificultosa, tuvo grandes problemas y la proyección fue un fracaso. Así lo explicaba el periódico al día siguiente. Evidentemente después otras proyecciones de cine se hicieron, siguió el cine, se hicieron en el círculo mercantil. Y a partir de entonces ya podemos hablar de los cines que van abriéndose, van construyéndose en Huelva. El primero es el Teatro Mora. El Teatro Mora se hace en 1910, de la familia Mora Claros, y cuyo arquitecto era Jiménez, bueno, no recuerdo mismo el arquitecto. Después del Mora Claros, en 1955, es la empresa Jiménez Trujillo, extremeña, empresa extremeña, que coge la explotación del cine. En este cine, que recordamos, en este cine se proyectaron películas como las películas de Bergman, las primeras, el manantial de la doncella, El séptimo sello, el hombre que mató a Liberty Balance, una serie también de películas del oeste. Estamos hablando ya en época que lógicamente nosotros hemos conocido. Era un cine muy peculiar, porque estaba situado, como ustedes saben, en la calle Gravina, esquina a Avenida Alemania, con un callejón adyacente, un callejón sin salida, donde también existía una pequeña sala que se llamaba la Academia San José Antonio y que pertenecía a los sindicatos. Y digo que el Teatro Mora era muy singular. Yo siempre lo he conocido como cine, no como teatro, porque cuando llovía y estábamos dentro viendo la proyección, nos sorprendíamos, nos quedábamos sorprendidos porque estaba todo inundado, las afueras estaban inundadas. El problema del alcantarillado de Huelva, el problema de la marea que subía y la lluvia, pues hacía que ya en el teatro hubiese unas rampas de madera adaptables para que la gente pudiera salir sin ningún peligro de la sala. También el Teatro Mora tenía una particularidad, y es que al ser tenía patio de butacas, unos palcos laterales y anfiteatro y gradas. Estas dos de madera, con bancos de madera. Entonces se establecía ahí un contacto de la gente de arriba con la gente de abajo. La gente de arriba le tiraban pipas, sino salivazos, y era importante ponerse en la zona central de la sala para que a uno no le alcanzara. Por otro lado, cuando una película del oeste, una película de aventura, se estaba proyectando, entonces la gente joven llamábamos al galán y a la actriz el muchachito y la muchachita. Cuando el muchachito se encontraba era una película del oeste, se encontraba con la muchachita y con una caravana en una situación de riesgo, y porque los indios ya venían al ataque, y cuando se escuchaba el cornetín del séptimo de caballería, la gente aplaudía rabiosamente. La gente tomaba parte, digamos, absolutamente de lo que era la película. Por otra parte, hay que decir que, bueno, lógicamente, en las localidades de anfiteatro y grada había cierta gracia. Una de ellas era cuando decían, ¿quién mató a Vicky? Y todos al unísono decían, el Visco. Este es un personaje de Huelva que a veces iba al patio de butacas, y cuando realmente se daban cuenta que estaba allí, hacían esa gracia.
Después, por otro lado, tenemos, lógicamente, el Gran Teatro. El Gran Teatro se construye en 1923 por Pedro Sánchez y Núñez, de estilo neoclásico o ecléptico, si queremos, y que empezó a llamarse Teatro Real. Teatro Real por autorización, lógicamente, del rey Alfonso XIII. Desde 1948 la empresa era la de Joaquín González Barba. Recuerdo perfectamente que el día de su inauguración, unos días antes, había fallecido la esposa de Joaquín, y entonces en el talón rojo que estaba cerrado había un gran crespón negro en señal de luto. La película de su inauguración, en la época de González Barba, pues fue Levando Ancla, una película ligera, musical, realizada en Estados Unidos durante los años de la guerra, que de alguna forma era una propaganda americana y en cierto modo también dirigida a los países panamericanos, porque después se puso Escuela de Sirenas, aquella maravillosa película que nos encontramos que era un musical, pero un musical muy especial, pero era un musical acuático. En él actuaban Esther Williams y tenía una música excelente desde Muñequita Linda, que cantaba Carlos Ramírez, hasta Alma Llanera, que interpretaba Xavier Cugat. Realmente aquella película que nos pareció fantástica cuando teníamos 14 o 15 años, pues creo que realmente si la viéramos ahora no sé si estaría envejecida o no. El caso es que Esther Williams siguió haciendo películas e incluso cuando se retiró, hasta hace 15 años, 20 años, en el año que murió, pues tuvo una empresa de bañadores y de todos los artículos de baño. Y también, por otro lado, tengo que decir que Esther Williams la conocimos en Huelva, porque vino a hacer una película en Palos de la Frontera, La Fuente Mágica, con Fernando Lamas, que eran pareja entonces. Recuerdo que yo la atendí porque estuve en un Hotel Victoria, querían comer a una hora tempranera, a las 12 de la mañana, que realmente en nuestro país es difícil, y yo tuve que atender y decirle a los camareros que sirvieran lo antes posible. En este cine también se pusieron películas tan memorables como Murieron con las botas puestas, como Robin de los bosques y sobre todo Lo que el viento se llevó. Una película hecha en el 1938 que por motivos de censura, etcétera, etcétera, nos llegó más tardíamente. Lo que el viento se llevó, por cierta parte de la sociedad, no fue bien vista, hasta tal punto que algunos decían, lo que el viento se llevó, lo que el culo se cansó, porque era una película de larga duración, de 3 horas y media. Pero bueno, es obvio que lo que el viento se llevó fue una película memorable, que junto, yo diría que con Casablanca, son películas emblemáticas del cine universal. O sea, difícilmente no encontraremos a nadie que desconozca estas dos películas. Tenemos el Cine Rábida. Bueno, con respecto al Gran Teatro, tengo que decir que esto es importante, que en los años 64 o 74, 84, Joaquín González Barba pues tenía ofertas para
para comprar otras empresas para un aparcamiento o para grandes almacenes el teatro de la ciudad. Entonces, en ese momento me llamaron para ver si yo podía interceder para que esto siguiese siendo teatro, siguiendo siendo local como es ahora. Entonces, entonces, en aquel momento había dos grandes políticos al frente del ayuntamiento y de la Diputación, José Antonio Marín Rite y Emiliano Sáenz Escalera. Nos reunimos, yo me reuní con ellos dos, y en 5 minutos se arregló el asunto. Ellos decidieron que tanto el ayuntamiento como la Diputación iban a comprar conjuntamente el local, y así se hizo. Y así, gracias a la comprensión de estos dos grandes políticos, pues podemos mantener el Gran Teatro, que después efectivamente sufrió varias restauraciones. Después tendríamos que hablar también del Cine Rábida, que se construye en 1931 por Juan Gutiérrez Soto. Es una arquitectura racionalista que algunos la tachan de arquitectura náutica, por cuanto, como recuerdan ustedes, tenían esos ojos de buey y tenían unas barandillas. Ir al Teatro Rábida durante el verano era algo muy agradable, porque cuando iba oscureciendo, pues se abrían unas compuertas, unas ventanas que tenían arriba, y nos venía la brisa marina desde el puerto. Allí la sala estaba dividida en 2 espacios. La sala de butacas, que era la que estaba en la parte posterior, y delantera. No, porque no tenía, había 2 palcos en la parte alta al lado de la cabina. El Palacio del Cine. El Palacio del Cine se abre en el 59 o 60 y es su arquitecto Juan Miguel Rodríguez Cordero. La empresa que la explota es Sánchez Remade, que ya lo había hecho en el Cine Rábida. Como saben, el Palacio del Cine estaba en la calle Béjar, con puerto, Avenida de Alemania. Era el edificio que también albergaba Radio Popular en sus comienzos. Una Radio Popular que tenía un elenco, digamos, de profesionales maravilloso, y muchos de ellos aficionados al cine. Su director era el Radio Popular, don José María Roldán, del que hablaremos después de él. Este cine se abrió inauguralmente con una película musical, El Rey y yo, de Jules Breiner y Deborah Kerr. Y recuerdo también que entre las películas que más me hayan podido gustar en el Cine Rábida era aquella de Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, que tiene secuencias espléndidas, maravillosas, como corresponde a un gran maestro como era Alfred Hitchcock. Por último, El Emperador. El Emperador se construye a mediados de los años 60. Ya saben ustedes todos dónde radicaba, en la calle Verdigón. Y gracias a Segismundo, a la empresa sevillana de Segismundo Hernández. Fue el primer cine en Huelva que tuvo aire acondicionado. Y entonces, durante el verano, cuando todavía no había carretera hasta Punta Umbría, pues las noches, las sesiones nocturnas se llenaban absolutamente, más que por la película, por
el fresquito que nos traía el sistema Carrier. El cine emperador, cuando vino la crisis del cine y cuando vino la moda de los minicines, se reconvirtió porque era un cine muy grande que tenía 1.100 butacas. Tenía un gran salón, un patio espléndido y una digamos, una altura, un primer piso, también con 200 butacas. Se reconvirtió en 3 salas, entonces 2 arriba y una abajo, incluso reduciendo algo del número de la cifra de butacas que allí existían. También hay que hablar del cine Odiel. Pero antes del cine Odiel deberíamos hablar del cine Oriente, porque el cine Oriente en el tiempo era uno de los clásicos de Huelva. En primer lugar porque el cine Oriente comenzó siendo un cine de verano y después se construyó ya cerrándose absolutamente el edificio en un cine normal y de invierno. Este cine, cuyo propietario era de Huelva, pues terminó siendo un cine de arte de ensayo, el primer cine y el único cine de arte de ensayo que hubo en nuestra ciudad. Y al final pues ya empezó la crisis y cerró como los otros anteriores han tenido que cerrar. El Odiel es otro de los cines que contaba la ciudad. El Fantasio, así también, que sufrió una reconversión en 3 salas, el Apolo de González Barba y también las colonias. A partir de ese momento ya viene la debacle y ya los cines poco a poco se van postergando, van abandonando el casco antiguo para asentarse en los centros comerciales, como ocurre hoy, desgraciadamente, en casi todas las ciudades, no solo españolas, sino de fuera de España. Sería bueno también hablar de los cines de verano, los cines de verano tan consustanciales a nuestra sociedad y sobre todo en Andalucía. El cine de verano, de los cines de verano podemos hablar hasta los años 65 o 70. Recordamos el cine Miramar, el cine Miramar que estaba en lo que hoy, donde hoy está edificado un edificio de la UNED, en la zona del puerto, en la zona de los jardines del puerto. El cine Colón, que es quizá mucho anterior al Miramar. El cine Parc, que estaba cuando no estaba finalizada la Gran Vía, pues estaba en la esquina de lo que fue posteriormente el Banco Exterior de España. Este cine Parc se trasladó después a la antigua calle Millán Estray, actualmente el 3 de agosto, muy cerca de la entonces Plaza del Bacalao, hoy Plaza de la Palmera. No sé si de alguna manera, sí, efectivamente hay algunos otros cines de verano, como bueno, el Central Cinema. El Central Cinema era un cine que estaba en la zona de la calle Méndez Núñez, muy cerca de donde tú vivías, Juan, y que no solo se limitaba a la proyección de películas, lógicamente casi siempre, pero había combates de boxeo y había hasta espectáculos de fantasía del profesor Landil. Tenemos también otros cines como el Apolo, que tenía de invierno y tenía de verano, el cine en La Chica, y por último
el cine de verano Jardín Cinema, que yo creo que fue el último en existir. Esto es en cuanto digamos, al parque, vamos a llamarle así, de salas de cine de nuestra ciudad, que desgraciadamente ya pues tenemos que admitir que hay otra forma de ver cine, y los grandes coliseos, los grandes cines han ido desapareciendo, como yo digo, no solo aquí en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Podemos repasar ahora las películas que se han rodado en Huelva. Se han rodado muchas películas, mucho más de lo que la gente cree. Se han rodado 80 películas, más o menos, 80 películas, que se dice pronto. La primera fue Currito de la Cruz, en 1925. La primera Currito de la Cruz, porque de Currito de la Cruz se hicieron 3 versiones, según el tiempo iba avanzando. La primera muda, a la que me refiero, y después 2 sonoras, la última interpretada por el diestro Pepín Martín Vázquez. Sería por mi parte una temeridad leer todas las películas que se han rodado en Huelva, algunas por completo, completamente, de principio a fin, y otras muy parcialmente, algunas secuencias, algunas escenas, etcétera, como por ejemplo la batalla de Inglaterra, que en Punta Umbría, se rodó en Punta Umbría, simplemente en los títulos de crédito, el comienzo, digamos, de la llegada de los aviones. Voy a, de alguna manera, reseñar algunas películas que nos pueden recordar algo. Pasión en el mar. Pasión en el mar es una película de Arturo Ruiz Castillo, interpretada por Pascal Robert, Jean Danet, María Rivas y Fernando Sancho. Era una película que transcurría prácticamente toda en Huelva y en Isla Cristina. Y aquí la peculiaridad es que uno de los productores, el productor, era una persona de Huelva, Basilio Martínez, padre de nuestra entrañable amiga Julia. Otra película que de alguna manera fue muy interesante era El hombre que nunca existió. El hombre que nunca existió de un suceso ya por todos conocido durante la guerra, también basado en un libro de Edward Montagu, protagonizado por Clifton Webb, que era, si ustedes recordarán, un actor que se hizo célebre por un personaje que se llamaba Mr. Belvedere, que era Mr. Belvedere era un profesor universitario inglés que hizo varias películas y eran muy bien acogidas por la gente. Pues bien, de esta película, lo único que se rodó aquí fue el descubrir el cadáver del supuesto espía que los ingleses habían depositado, digamos, en las mareas cercanas a la orilla de Punta Umbría, la zona del Portil más o menos, y después el entierro y por la calle del Puerto y en el propio cementerio. Para mí fue una sorpresa, yo no conocía la existencia del rodaje de esa película, porque me cogió siendo muy joven fuera de España. Y en San Remo, concretamente, vi la cartelera y de pronto me encontré que en una de las fotografías, aquellas fotografías que se ponían entonces al lado de los carteles, de los planos más importantes de las películas, pues me encontré con don Juan de la Rosa. Don Juan de la Rosa era un sacerdote muy conocido en Huelva, de San Pedro, que justamente lo cogía en una secuencia del entierro en el cementerio. Hay 2 películas
correspondientes a toreros de Huelva. El Litri y su sombra, de Rafael Gil, lógicamente de nuestro diestro Miguel Báez, que se hizo como la del traje de oro sobre Chamaco, se hicieron enteramente las dos en Huelva. Después podríamos hablar... otra película que prácticamente se hizo toda en Huelva fue Pachín Almirante. Pachín Almirante se hizo en aquellos momentos en que los cines, el cine en España se había de alguna manera dedicado, porque a la gente por lo visto les interesaba, pues en personajes infantiles. Y Pachín Almirante era un niño que, como bien dice su título, el título de la película, era un niño de las flechas navales. De las flechas navales. Incluso hubo un momento que esa película se pudo rodar en el antiguo bar del Hotel Victoria, que se convirtió en un pequeño plató para una determinada, digamos, secuencia. Platero y yo es otra película que se hizo en este caso, lógicamente, en Moguer. Hay dos películas que enteramente están hechas en dos pueblos de Huelva, Platero y yo y La niña de luto. Una en Moguer y otra en La Palma, aunque esta última de La niña de luto también hay una pequeña secuencia en niebla. Bueno, Platero y yo era una película dirigida por Alfredo Castellón, un realizador de televisión, y cuya actriz principal era María Cuadra, de la que nos hicimos muy amigos. Era una película como muy difícil de llevar, un libro muy difícil de llevar al cine. Ocurriría como con 100 años de soledad, eso es imposible llevarlo al cine. Y Platero y yo, que se estrenó, y la pudimos ver en el Cine Mora, y en la que intervenían algunos conocidos nuestros, amigos nuestros, que actuaban como actores o como cameo, como es el caso de Vicente Quiroga, que realmente estuvo de alguna manera haciendo interpretación en esa película. La niña de luto, de Manolo Sumer, que podemos considerarlo como una persona de Huelva, aun cuando él es nacido en Sevilla, porque ya hablaremos más adelante de los personajes de cine de Huelva. La niña de luto, todas, absolutamente todas, con María José Alfonso y Alfredo Landa, se realiza en La Palma del Condado. Los pájaros van a morir al Perú. Los pájaros van a morir al Perú. Fue una película francesa que dirigió Román Garí, que era un diplomático y escritor importante, y la película basaba sobre una de su novela. Los intérpretes eran Maurice Ronet y Jean Sever, que nosotros asistimos, Vicente Quiroga y no sé si alguien más, y yo asistimos al rodaje, que se hacía casi enteramente en Mazagún, cuando todavía no existía el Parador. Tenían una casa de veraniega, era el mes de noviembre, octubre, y bueno, nos hicimos muy amigos de Maurice Ronet, hasta tal punto que nosotros lo visitamos en Francia. Maurice Ronet era una persona, bueno, para las mujeres un actor guapísimo, pero una persona tremendamente culta y equilibrada, una persona encantadora, y nos hicimos muy amigos. Estuvimos en la Provenza con él. Eso era en el año 68, justamente cuando el Mayo francés. Y después estuvimos en París.
en un apartamento que tenía en la avenida Montaigne. Me parece que me estoy... ¿Cómo voy a decir? Bueno, por último, quiero hablar también de otra película parcialmente rodada en Huelva, parcialmente porque es una coproducción de España-Rusia. Me refiero a Mi Ministro Ruso, también con una productora onubense, Tartesso Film. Esta película, de la que veremos un pequeño tráiler al finalizar esta charla, es una película que inició unas relaciones que no prosiguieron con los rusos, porque rodar con los rusos realmente es muy complicado. En cualquier caso, los rusos hicieron aquí una nueva película que se llamaba La Ley, que se rodó en Isla Cristina. En Isla Cristina, en el puente de Hierro, porque la película se desarrollaba durante la Guerra Civil Española, y también en la carretera hacia Villablanca y Aracena. Eran unos rusos que venían a la Guerra Civil, a intervenir en la Guerra Civil. Por último, hablar también de otra película como muy señera, muy nuestra, como gracias a la novela de Juan Cobos Wilken, El corazón de la tierra. El corazón de la tierra está hecha por Antonio Cuadri y lógicamente se desarrolla en Río Tinto y alguna parte próxima al lugar de Río Tinto. En resumen, de estas 80 películas se realizan 18 en la costa, en la amplia costa, desde Isla Cristina hasta Bastalascaña. En Aracena, 12. Curiosamente, Aracena tenía un punto de atracción importante cinematográfico por las grutas de las maravillas. Incluso ahí, bueno, se han rodado una película que se llama Faustina, que era de José Luis Santaheredia, con María Félix, Fernando Rey y Fernando Fernández Gómez, y también hasta El viaje al centro de la Tierra, que es una película de la que se han hecho ya 3 versiones. Río Tinto, también el Parque Minero Río Tinto, 7 rodajes. La Rábida, especialmente desde que está el Muelle de las Carabelas, 8, y Huelva Ciudad, 23. Vuelvo a insistir que no se trata de películas en su totalidad. En muchos casos son secuencias parciales exclusivamente. Pero no podemos olvidar que el hecho de que se hayan realizado 80 películas quiere decir que Huelva, como la mayoría de las capitales de las provincias andaluzas, pensemos en Almería, pensemos en Sevilla, son espacios muy atrayentes para el cine. Existe, de hecho, una entidad que se llama la Film Office, España Film Office, que tiene sus variantes, sus sucursales, la Andalucía Film Office, que son entidades que con capital privado y público, que se dedican a atraer rodajes, ya que un rodaje de una película, pues evidentemente influye muy positivamente en los ingresos económicos para esa provincia. Hotelería, transporte, técnico y, en fin, y otros más. Vamos a poner entonces ahora unas secuencias de películas que se han rodado aquí vamos a hablar de gente de cine en Huelva. Son escasos los nombres de
onubenses que se han dedicado al cine, pero ahí van. Hay uno fundamental, que es Francisco Elías. Francisco Elías nace en 1896, es uno de los pioneros del cine sonoro en España y fue un hombre muy inquieto. Es un hombre que a los 19 años se había ido a París a los estudios Pathé-Eclair para hacer los intertítulos de las películas mudas. Volvió a Barcelona. En Barcelona creó su propia productora y de nuevo se fue a Nueva York, donde también trabajó en los intertítulos de las películas sonoras americanas. Volvió de nuevo a Barcelona, donde creó los estudios Orfea Film y llegada la guerra civil, como él era el encargado cinematográfico de la Generalitat, pues emigró, se exilió en México. Estuvo bastante tiempo en México haciendo algunos documentales y volvió a su país, a España, donde murió a una edad ya muy avanzada. Francisco Elías está considerado como, vuelvo a insistir, uno de los grandes pioneros del cine sonoro. Hizo una película que se llama Bohemios, otra película que se llama El misterio de la Puerta del Sol, etc. Tenemos a Antonio Cuadri. Antonio Cuadri ustedes conocen, es un realizador contemporáneo que nació en 1960, nació en Trigueros y que su gran película es El corazón de la tierra, pero anteriormente ha hecho La gran vida y también Eres mi hombre. Manolo Sumer, hemos hablado que aun cuando no he nacido en Sevilla, su infancia la pasó aquí, ya que su padre era gobernador de la ciudad. Era gobernador, también era pintor, pero era gobernador, don Guillermo Sumer. Hizo Del rosa al amarillo, La niña de luto, que evidentemente la dedica a La Palma del Condado, Juguetes rotos, para mí su mejor película, y después ya pierde fuerza y se dedica a un cine fácil, que no me interesa mucho. Y evidentemente a quien no podemos olvidar bajo ningún concepto es a un actor que ganó por primera vez en Cannes el premio del festival a la mejor actuación. Me refiero, ya ustedes imaginarán de quién, a José Luis Gómez. José Luis Gómez, que estudió hotelería en Madrid, siendo su vocación la teatral, justamente abandonó la hotelería, aun cuando estuvo en París trabajando en un restaurante, el Mediterráneo, y en Alemania en un hotel, pero ya en Alemania se ingresó absolutamente en el mundo del teatro y bueno, con una facilidad pasmosa y con una gran perseverancia y sobre todo una investigación a fondo de cómo dirigir y cómo actuar en el teatro, pues para mí se ha convertido en uno de los grandes hombres de teatro, no solo de España, sino de Europa y probablemente del mundo. José Luis Gómez, independientemente de todo lo que en el teatro nos ha hecho y que ha sido director del Centro Dramático Nacional, del Teatro Español. Aquí lo trajimos por primera vez, siendo yo teniente alcalde de Cultura, que para los onubenses era un total desconocido. Y hizo un programa doble con dos pequeñas obras, una de Kafka, Informe por una academia, y otro de Peter Hankett, que se llamaba El pupilo quiere ser tutor. Pero la revolución fue el que ganara el premio en el Festival de Cannes,
de mano de una película de Ricardo Franco que se llamaba Pascual Duarte, lógicamente basada en la obra de Camilo José Cela. Desde entonces ha congeniado ambas actividades, el teatro y el cine. Ha hecho películas con Pilar Miró, ha hecho películas con Joseph Losey, en fin, tiene una filmografía amplísima y realmente nosotros como onubenses nos podemos sentir tremendamente orgullosos de tener un hombre tan solicitado y con tan crecida y tan justificada fama. Esto en cuanto a gente de cine. Festivales. El festival primero que tiene lugar aquí en Huelva es en Punta Umbría, en el año 1955, y es la Semana de Cine Español. Eso se propicia gracias al alcalde de Huelva, de aquel entonces, Antonio Segovia, por el director del periódico, Jesús Vasallos, y probablemente fundamentalmente por estos que digo. A Punta Umbría había que acceder, como saben, exclusivamente por canoa, y las proyecciones, cine español, se hacían en el Cinemar San Fernando. También, simultáneamente, en Huelva, en la Plaza de Toros, como era en verano, también se proyectaron las películas que paralelamente después se hacían en Punta Umbría. Que yo recuerdo, estuvieron Antonio Vilar y creo que también Vigilio Teixeira, eran dos actores muy conocidos, que trabajaban en el cine español, siendo portugueses, también Lali del Amo, Silvia Morgan, etcétera, etcétera. Yo no estaba entonces en Huelva y únicamente lo sé por referencia y por unas fotos que me dejaron dedicadas, ya que todos los invitados accedieron al festival a través del Hotel Victoria. Hablemos ahora a continuación del Cineclub. El Cineclub. Situémonos en los años, los finales de los 50. Es cuando de una manera seria se toma al cine como una parte de nuestra cultura, de la cultura de todos. Había una revista, Film Ideal, curiosamente además todo este movimiento cinematográfico hacia una reflexión más profunda se hace desde la Iglesia, con la creación de los cineforum, fundamentalmente. Entonces, en esos tiempos, desde el cineforum, la película se identificaba más por el director que por los propios actores, cuando siempre era lo contrario. Entonces, en Huelva, en 1957 se constituyó el Cineclub de Educación y Descanso, cuyo tenía, se me ha olvidado, el acta constituyente de este cineclub, cuyo presidente me parece que era Justo Bolaño. Sí, Justo Bolaño. Estaba Zalvide, estaba Carapina, estaba Gregorio Fidalgo y estaba José María Roldán. Realmente esa directiva no hizo nada. Se hacía entonces un certamen de cine amateur donde Gregorio Fidalgo era el gran pope en Huelva del cine amateur. Hizo una película que se llamaba, eran películas pequeñitas, era un cortometraje que se llamaba El examen, interpretada por Tony Ruiz. También Vicente Quiroga actuó en alguna de ellas. Entonces, ¿ya? Entonces el Cineclub, cuando realmente coge fuerza, es cuando lo coge José María Roldán, entonces director de Radio Popular,
y, repito, donde existía un equipo de personas de gran valía, ¿no? Desde Vicente Quiroga, pasando por Ricardo Bada, por Fernando Guinea, por Manolo Marín, por José María Segovia, gente que realmente dieron mucho de sí en la cultura de nuestra ciudad. Entonces, es el Cine Club, decimos, fue José María Roldán quien lo cogió, porque además José María Roldán, el sacerdote, pues daba clase en el seminario de imagen, y fue él realmente quien lo cogió de una manera real. Estuvo como 2 años dirigiéndolo. Hacíamos ciclos de humor, ciclos de historia, ciclos. Después ya se acabaron los ciclos y fueron películas ya de cada, en fin, de cualquier tema, simplemente que fuesen lo suficientemente interesantes. Entonces, el Cine Club, una sesión de un Cine Club tenía 3 partes: la presentación, la proyección y el coloquio. Realmente el Cine Club para mí ha sido una de las cosas más importantes que a nivel cultural y sociológica se han dado en Huelva, puesto que era un albergue para todos, a nivel social y a nivel político. Era un albergue para los que nos gustaba realmente el cine, los que nos interesaba el cine. José María Roldán dimitió al poco tiempo por discrepancias con la organización sindical, porque, como repito, era Educación y Descanso, y entonces se hizo cargo del festival un ingeniero industrial que vivía en Huelva, catalán, una persona muy culta, se llamaba Antonio Farré Terré, casado justamente con una mujer de Huelva. Al dejar, él trabajaba en la delegación de industria, y al dejar Huelva, pues al cabo de 2 años, 3 años, yo me hice cargo de la presidencia del festival, perdón, del Cine Club. El Cine Club fue muy rico en todos los aspectos, rico en actividades, rico en, digamos, en imaginación. Recuerdo que íbamos a Villarreal de Santo Antonio, porque Villarreal de Santo Antonio, curiosamente, y siendo también una dictadura Portugal, la censura era más suave, y había un cineclub a donde los directivos del cineclub Educación y Descanso nos trasladábamos. Cuando, por supuesto, no existía puente, teníamos que coger el ferry, y un ferry para nosotros para volver a las 12 de la noche. Fuimos 2 veces, porque la tercera vez, a la que queríamos justamente acudir, nos llamó con anterioridad el gobernador civil, Hernán Pérez Cubilla, todo un virrey de la ciudad, para diciendo que bajo ningún concepto nos autorizaba a ir al cineclub en Villarreal, porque aquello era un nido de comunistas. Bueno, pues entonces pues tuvimos que conformarnos, y así siguió la cosa. Pero en cualquier caso, en el cineclub, que después pasó a llamarse Cineclub Huelva, porque estábamos deseando dejar la organización sindical, y cuando la Casa de Cultura se construyó, pues entonces nuestra sede era la sede de la Casa de Cultura, mientras que las proyecciones se hacían en la sala del cineclub, de la organización sindical. Vuelvo a insistir que en lo social y en lo económico era algo increíble. Teníamos allí desde en lo político
desde personas muy de derechas, personas, digamos, muy derechas, personas que de alguna forma fuesen muy libres en su manera de pensar, muy progres. Había de todo, incluso había hasta un policía, porque el policía tenía que dar parte de lo que allí se decía en el coloquio. Y en lo social, pues bueno, en lo social había desde un diplomático, muchos médicos, muchos abogados, muchos seminaristas, e incluso hasta teníamos un carpintero y teníamos un cocinero muy amantes del cine. El cineclub tuvo, ya os digo, una gran prepotencia que se permitía hacer otras cosas, otras actividades de fuera del cine. Hizo, por ejemplo, un concierto de jazz, el primer concierto de jazz que yo creo que se hizo en Huelva, por una orquesta checa, por un grupo de jazz checo, un curso de parapsicología y también cursos cinematográficos para adultos y para niños que venían de los colegios. Hacíamos también algunas escapadas, los socios, bueno, a través de alquilábamos un autobús y nos íbamos a lo mejor al Festival de Benalmádena, que entonces estaba en fin, se estaba empezando y tenía mucha consistencia. Y me recuerdo que de las veces que fuimos, nos presentamos 6 o 7, entre ellos Juan José, me parece, porque nos enteramos que Orson Welles estaba en la Costa del Sol y supimos que estaba en Fuengirola. Fuimos a Fuengirola para verle y para decir para invitarle a venir a Huelva. En fin, digamos la ingenuidad a veces cuando se es joven, aun cuando muchas veces esa ingenuidad se trastorna en realidad. Y bueno, estuvimos con Orson Welles, le dijimos que le invitábamos a Huelva, que bueno, ahí veía buen marisco y que bueno, que lo pasaría bien y tal. Nos dijo que sí, nosotros vinimos contentísimos y lógicamente Orson Welles no apareció. Después también se hizo un viaje, ese viaje muy insólito. En aquel tiempo yo era vocal de Andalucía para la Federación de Cineclub, Federación Nacional de Cineclub. Y entonces nos mandaban unas circulares y en una de ellas nos venía la celebración de un stage de cine checo-eslovaco. Estaban unidas entonces Eslovaquia con la República Checa, Checoslovaquia, en Písek, en Bohemia, en la época precisamente coincidía, y además lo hicimos con cierta intención, de que pues ya era en 1969, al mismo año, y el año posterior era el primer aniversario de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Praga. Y entonces estuvimos en Písek, una pequeña localidad de Bohemia, viendo mucho cine checo, y al mismo tiempo yo me quedé con Benito Cárdenas para ver qué pasaba, porque el ambiente estaba muy tenso, para ver qué pasaba en Praga en esos días tan señalados. Me parece que me he pasado absolutamente de tiempo y entonces quería haber hablado del festival, pero está visto que hablar de cine es largo y tendido. Se podría hablar un día entero y no acabaríamos nunca. Y además tenemos la impotencia de no poder presentaros una serie de cosas que os hubiera interesado. Y nada más, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Es imposible. Nada más, el Festival de Cine, es decir, que fue como consecuencia del Cineclub. El Cineclub instituyó un día del cine al año, que era el día de San Juan Bosco.
poníamos, que curiosamente se empezaba con una misa cuando estaba José María Roldán, después traíamos una película de archivos especiales de Madrid, del Ministerio, y película que no dejaban prácticamente a nadie, pero pues, nosotros pues teníamos cierta influencia allí. Y entonces de ahí pasamos una semana de divulgación cinematográfica. Ya teníamos en la cabeza hacer un festival, hasta tal punto que en 1972 pedimos al Ministerio de Información y Turismo, que era quien llevaba la cultura, no existía el Ministerio de Cultura, y en 1972 nos lo negaron. Insistimos, aprovechando que en ese momento había un amigo de Juan José y un amigo mío, uno en teatro y otro en la Dirección General de Cinematografía, y conseguimos el festival. Conseguimos esa autorización y bueno, este es el comienzo de una época, creo, muy fructífera para el cine, porque a través del festival traer a Buñuel, traer a Berlanga, traer a tantos y tantos tanta gente de cine, y sobre todo la repercusión que el festival tuvo en América, eso fue impagable. Yo diría, y no exagero en absoluto, incluso lo traíamos en el vídeo, que Huelva se conoce más, se ha conocido más en América por el festival, el Festival Iberoamericano, que por la gesta de Cristóbal Colón. Esto precisamente en una de las imágenes era el comienzo de un reportaje de hora y media, que no lo íbamos a poner, lo habíamos cortado, nada más, era el comienzo que presentaba, sobre el festival, que presentaba un señor hablando de qué era Huelva y dónde estaba Huelva y las culturas que habían pasado por Huelva. Creo que eso es impagable y de hecho, cuando hemos ido a América, la gente era consciente de lo importante que era Huelva para el cine latinoamericano. Vinieron prácticamente todos los que quisieron, y todos los que quisimos, mejor dicho. Menos hay tres personas que nos fallaron, que nos dijeron que venían y nos fallaron. Una era Jean Moreau, cuando el homenaje a Luis Buñuel, que vinieron todos con Luis Buñuel. Otro fue Jorge Semprún, ministro de Cultura entonces y novelista, que también nos dejó tirado. Y la última fue Jennifer López, cuando empezaba Jennifer López. Personalmente, y es que siempre he pensado que en el cine latinoamericano tiene que integrarse absolutamente todo el cine que se hace por los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Y entonces ella, como puertorriqueña, tenía, yo creo, digamos, la vocación o el interés de que pudiera estar aquí en Huelva. Pero la exigencia de ella, por un lado, de 4 billetes en primera clase desde Chicago, incluso la pudimos soslayar haciendo gestiones con las compañías aéreas, pero al final nos dejó absolutamente tirados y nos quedamos sin Jennifer López. Pero en fin, eso es una anécdota más, que veo que habría que contar montones de anécdotas, pero que por motivos de horario, yo creo que es lo mejor ya terminar, daros las gracias y, en fin, y las excusas primero por la inexistencia de unas imágenes que habíamos preparado con mucho aprecio y con muchas ganas, y también por todo aquello que yo haya podido no olvidar, sino ignorar y no poder decir por la precipitación de la hora. Muchas gracias y bueno, y quiero agradecer a todos aquellos que han, es otra de las cosas que se me olvidaba y tenía fotografías de ellos, a todos aquellos que hicieron posible el Festival de Cine. Un festival de cine que se hizo desde la iniciativa privada,
en la que nadie cobraba, que incluso se daba la circunstancia de que personas que tenían sus profesiones pedían las vacaciones para trabajar en el festival, o otras que ponían en la docencia, ponían un sustituto para estar en el festival. Todo por amor a Huelva y por amor al arte. Bien, es verdad que nos veíamos recompensados en muchos aspectos, en la satisfacción y en el conocer a gente muy interesante, gente además que se encontraban como en casa aquí durante el festival, y que realmente creo que vivimos momentos realmente muy, muy interesantes. Y como alguien me dijo, y creo que tiene razón, el festival que hiciste es algo imborrable. No imborrable, irrepetible, mejor dicho. Es algo irrepetible. Ahora tenemos el problema de que ya no está el Cine Emperador, el problema de la competencia de otros festivales, una serie de actitudes. También otra, la inestabilidad en los directores que han llevado el festival, que si estamos en el 42 o 43, nosotros lo llevamos 21 años, y en 21 años ha habido 7 directores. Claro, no puede ser, eso no funciona. Bueno, pues yo ya con gran alegría para ustedes me callo, porque realmente creo que ha sido un rollo, pero bueno, pero en estos casos... Lo que no sabíamos, José Luis, es que tú eras un Felipe II, que pese a las adversidades has demostrado que eres un peso pesado. De tal manera que yo puedo corroborar, digamos, cuanto has dicho, porque tuve la ocasión de que cuando tú salías del ayuntamiento, yo entré en la corporación siguiente y habías preparado una exposición de pintores de Venezuela en Huelva, y a mí me tocó después de devolver la visita de los pintores de Huelva a Venezuela. Y me tocó de ir estando en la oposición porque coincidía con el Día de Andalucía, ¿no? Entonces José Antonio Merenrite, que era el alcalde, me dijo, es que de la izquierda no quiere ir nadie, ¿cómo se van a ir el Día de Andalucía, ¿no? Habla con la gente de UCD, la gente independiente, porque nosotros tenemos que mandar a alguien. Digo, estate tranquilo, tú das una segunda vuelta, no va a ser que alguien después diga que quiere ir y se arma un cisco, ¿no? Total, que hizo segunda vuelta y no quiere ir nadie. Entonces yo le dije, mira, estate tranquilo, yo se lo voy a decir a los independientes y a los concejales de UCD con la finalidad de que alguien vaya, ¿no? Y si no va nadie, no te preocupes que voy yo, ¿no? Porque yo voto por correo y no pasa nada en Andalucía, ¿no? Así que es exactamente igual, ¿no? Y efectivamente me tocó de ir y comprobé que en Venezuela José Luis es el embajador de España, ¿no? Es decir, después he tenido ocasión también de estar en los festivales con él, y se acerca a directores, se acercan productores, se acerca a todo Dios, porque José Luis evidentemente es un peso pesado en el mundo del cine y ha hecho una labor que evidentemente todos somos pocos para, digamos, hacer ese reconocimiento que José Luis lo tenía que tener súper de sobra, ¿no? Pues bien, dichas estas palabras, abríamos el coloquio por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Me da la impresión que los he dejado agotados. Me da la impresión. Adelante. ¿Qué hace que se pierda ese ambiente del club a posterioridad? ¿Qué hace que se pierda una semilla así? Sí, bueno, es obvio que la sociedad y la vida ha evolucionado. Eso es axiomático. Por un lado, la competencia de la... Claro, tú no puedes trasladarte ahora mismo a finales de los años 50, a los años 60 y antes, cuando el cine era una cosa fundamental en la sociedad, como entretenimiento o como queríamos llamarle. Ir al cine era un ritual, el domingo, la sesión vermú, y realmente era lo único que teníamos, porque la sociedad tenía pocos recursos,
la sociedad no tenía el boom de la automovilístico que tenemos ahora, con la libertad que eso te da. No teníamos televisión y entonces pues el cine era por antonomasia, digamos, la distracción fundamental, de una manera intelectual o de una manera, digamos, frívola, pero bueno, realmente el cine, pues, entonces yo te diría que justamente eso por un lado. Después aquí en Huelva, como hemos dicho, la carencia de cine ha destrozado el festival, si se puede llamar así. Es una pena que en la sala, el auditorio de la Casa Olón no se hubiera pensado lo suficientemente bien para que la sonorización fuese una sonorización normal. Ahora es infame y bueno, pues eso es más o menos, ¿no?, lo que ocurre. Bueno, yo creo que en Madrid pasa igual, ¿eh? Yo estoy Sí, en Madrid, bueno, sí, he salido sí, del cine y habíamos 3 personas, pero en un salón inmenso, ¿no? Y yo creo que al final somos víctimas de tantos cambios que ciertamente en esos cambios, como se acerquen a ti, es que te expulsan del mercado, ¿no? Entonces el cine ha tenido una recesión salvaje, que ahora parece que hace unos años está recuperándose de otra forma, ¿no? Hombre, después tenemos justamente el cine en casa, que eso, claro, eso quita muchísimo. Cine en vídeo, después en DVD, incluso por ordenador. O sea, que es que, claro, tú tienes acceso desde la habitación, desde tu habitación, pues coger una película muy interesante que a lo mejor no la han puesto aquí, ni le van a poner. Las salas de cine, en la Gran Vía de Madrid han desaparecido todas las salas de cine. Son todos comercios de tejido y de textil y de modas, ¿no? Pero han desaparecido todos. Sí, pero el cine sigue teniendo, porque es un hecho. Por ejemplo, si vas a Los Ángeles, una de las cosas obligadas a ver son los estudios Universal, que realmente merece la pena. Y después, con la televisión, bueno, me parece que han hecho una ruta de Juegos de Tronos. La gente va a ver las ciudades o los espacios donde se rodó esa serie, ¿no? O sea, no cabe duda que la imagen tiene una fuerza tremenda y en este caso más que la novela, porque estás viendo en fin, el paisaje, estás viendo bueno, después el cine tiene una gran influencia de siempre, eso de siempre, en las modas y en los modos de la sociedad. Cuando salió Brigitte Bardot, había chicas que se peinaban y se vestían como Brigitte Bardot. Hay una anécdota muy famosa de los años 30 y algo, una película de Frank Capra, que Craig Gable aparece sin camiseta, y eso bastó para que la venta de camisetas descendiera notablemente en Estados Unidos. O sea, así hay montones de... Bueno, y después a nivel político, la fuerza que tiene el cine político. O sea, eso desde Lenin fue el primero que se dio cuenta. Y bueno, Eisenstein, que es uno de los grandes realizadores cinematográficos de la historia, fue el gran valedor digamos, del adoctrinamiento a sus compatriotas a través de sus películas revolucionarias. En Cuba pasó lo mismo. Fidel Castro, cuando toma el poder, la primera ley que instaura es la creación del Instituto de Cine Cubano, del ICAI. Y bueno, y durante la Guerra Mundial, Estados Unidos hace una labor propagandística a través del cine de ficción, en pro
a ellos, ¿no? A la defensa de los Estados Unidos, que incluso desplaza o hace, mejor dicho, hace llegar una serie, digamos, de actores o actrices latinoamericanos para que, de alguna forma, Latinoamérica se ponga al lado, lógicamente, de Estados Unidos, ¿no? El caso de Carmen Miranda, el caso de muchos, ¿no? Y eso es un poco. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. He llegado un poco tarde porque estaba en otra charla anteriormente en la Gota de Elche. Llevo viviendo en Huelva casi 50 años. Aparecí por aquí con mi familia en el 67 y mis recuerdos más remotos del cineclub era una película de Guillermo Sume, me parece que era del rosa al amarillo. No lo supe, sí. Entonces, si hago un balance de mis 66 años de vida, le doy gracias a la vida, como esa canción, no me acuerdo a mí quién la cantaba o quién la compuso, de que en mi vida se haya cruzado el equipo vuestro y José Luis. Llevo ya 50 años y pienso que tú eres una de las personas que más ha aportado a la cultura onubense. He hecho muchísimo de menos esa etapa que tú acabas de recordar. He conocido a través de vosotros más de 100 personajes femeninos, masculinos, más mayores, más jóvenes, de toda la cultura de Hispanoamérica. Y como en una foto que le dediqué una vez a Salud, donde salía Irene Papa del Cine Emperador, me firmó, que a través de vosotros yo me sentaba en mi butaca, salía de la oficina a las 3 de la tarde, me pasaba por el Emperador, sabía las películas que ponían a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 y las que ponían al día siguiente. He hecho mucho eso de menos en esta época del festival. Las pocas reliquias que quedan ya de aquella época, me gustaría que el día que el próximo Festival de Cine pudieran conectar con ellos, hicieran una especie de mensaje a ese festival, a esa época. Irene Papas creo que sigue viva, Silvia Pinal, la podían invitar a volver a Huelva. ¿Alguna más? Irene Papas, Silvia Pinal. La brasileña Sonia Braga, Sí. gente con muchísima personalidad. Gente libre, con otra mentalidad muy Hombre, más abierta. perdona, Sonia Braga estaba rodando en Sudáfrica y vino de Sudáfrica Sí. para estar 3 días en Huelva. Estaba en Sudáfrica que le rodando una película. Sí. Y en la rueda de prensa que hubo le dije, si algún director le pidiera para encarar un personaje que se cortara usted la melena, ¿se la cortaría? Me dijo que no. Entonces he estado este mes de septiembre en el norte de Marruecos, en mi tierra. Este año han desaparecido muchas figuras como Michel Morgan, como Jean Moreau, Claro, Johnny claro. Hallyday últimamente, Tiempo Fran pasa. Segal. Entonces me da pena que en Tánger, donde estuve un fin de semana, la Cinemateca le dedicaron ciclo a Jean Moreau, con las 4, el ascensor sobre el cadalso, Jules de Jean, Viva Adelante. María, las 4 principales que hizo cuando era más joven. Y entonces Huelva, toda esa serie de cosas pasan desapercibidas. Cuando tú en la época de Latitudes has traído un cine, unas películas, donde lo que más se aprecia quizás sea la fotografía, la puesta en escena. He visto películas maravillosas francesas y había en la sala en el Gran Teatro 19 personas. Es una pena, yo no sé si es falta de publicidad o falta de interés. Y hace unos días estaba aquí Manu Sánchez y había colas que llegaban a la puerta del banco BBV. Digo, ¿cómo puede evolucionar la sociedad? Pasando, nos están echando algo en los pantanos para que la gente haya evolucionado de esa manera. Que tenga tanto tirón un sábado por la noche, cosas absurdas, con quién me acuesto, con quién me levanto, y no haya un tema interesante. Después los documentales más importantes los ponen a la 1 de la mañana en Canal Sur, una televisión autonómica, con tantísimas cosas bonitas que podíamos, catalanes y fútbol y catalanes, lo que parece que predomina. Muchos Acabo de valores venir de una charla. que existían antes han desaparecido. Acabo de venir de una charla y un chico ha dicho que quizás le conviene mantener irritada a la sociedad española para que consuman, para que compensen la irritabilidad que le produce el tema catalán o el tema de que si gana el Betis o pierde el Barcelona o lo que sea, para que vayan y consuman y compensen un poco ese desequilibrio emocional que pueda haber en esta sociedad española. Portugal, lo tenemos ahí al lado. Yo también empecé ahí cuando un año antes de morir Franco ya empezaban a poner cine de Fellini, en Manuel, el último tango en París, en Portimao. También fui a empezar a enamorarme de Portugal y no sé si estoy hablando demasiado. No, lo que dices con respecto a Portugal se daba en Francia también, bueno, sobre todo las provincias españolas limítrofes a Francia tenían un escape
para ver cine en Andorra o en Perpiñán, que hacían ciclos exclusivamente para españoles, ciclos de, a lo mejor, en un fin de semana, 10 películas, 14 películas. También en Biarritz, yo he estado en Biarritz y he estado en Andorra. Y aquí en Portugal, en Albor, Fernando Ruiz Vergara, el director de Rocío, también hizo lo mismo durante 2 años. Yo fui una o dos veces fui. Sí, sí. Vi en Manuel, El último tango en París, La Gran Bouffe, muchas películas que todavía empezaron a verse después aquí, sobre todo en Sevilla, en los cines de arte y ensayo y tal, en la sala del Hotel Albor de Portimao. Sí, 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 lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Entonces yo no sé qué pasa ahora. Antes se echaba una película a la semana, el miércoles, en el Gran Teatro, películas que han sido premiadas en festivales internacionales, en Toronto, Montreal o en otros puntos de la Tierra, películas de todos los países. Estamos en la Comunidad Europea, pero a nivel cultural, ¿qué estamos sacándole de provecho? Antes había canciones, programas, mucho intercambio cultural entre Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, algo de Alemania, pero es que últimamente, yo no sé, la comunidad nada más que habla de economía y de... Pero el tema cultural me parece a mí que está muy, muy atrofiado. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pues felicitar a José Luis. Que venga Silvia Pinar el año que viene, por favor. ¿Perdón? Si es que sigue, que venga el año que viene Silvia Pinar al Festival de Cine, si es que sigue viva. Ah, Silvia Pinal, pero es que Silvia No sé, Pinal ya, si viene, vendría la pobre, como Bette Davis fue al Festival de San Sebastián y dicen las malas lenguas que murió allí. Murió al otro día o 2 días después. Cada vez que van al Festival Es que lo que pasa es que el problema del cine es que creemos que Esther Williams es la Esther Williams que vimos nosotros. Creemos que bueno, cualquier actor o cualquier actriz que nosotros amamos de una manera ideal o de una manera estética, pues creemos que no envejecen, porque están ahí, pero que envejecen en la realidad, lógicamente. Y el Festival de la Rábida, que pasaron todas las primeras figuras de Pues sí. la música y de habla hispana.